Gilberto Budiño Millán, presidente de la UCES y director de Consecomercio. Bueno, nuestra posición como Cámara con respecto a lo que fue la propuesta de decreto de emergencia económica solicitado pues por el Ejecutivo Nacional fue que en primer lugar este decreto no enmarca ningún tipo de soluciones a la crisis actual que está padeciendo en este momento el hogar venezolano. Es decir, cuando tú presentas un decreto de emergencia, tienes que indicar cuáles son las soluciones que tú le vas a dar al hogar venezolano para poder acceder a la calidad de vida que perdió ya hace bastante tiempo atrás. Entonces, nuestra reacción ante este decreto, en primer lugar, es rechazarla, porque se sigue insistiendo en el mismo modelo económico, se sigue insistiendo en el mismo modelo socialista, se sigue insistiendo en el mismo modelo rentista. Lamentablemente, el país, el cáncer que le ha caído a este país ha sido producto pues de la aplicación de un modelo económico, de un modelo socialista que no ha generado pues el desarrollo y el progreso que se le prometió al país y que nos está dando una cachetada esta situación de crisis y que lamentablemente el hogar venezolano es el que termina padeciendo las consecuencias de las malas políticas y de las malas decisiones tomadas desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. En primer lugar, hay que identificar bien cuál es la situación que estamos padeciendo. Y lo primero que hay que decirle a la gente es que este problema no es coyuntural como lo establece el decreto, sino que es un problema estructural, un problema sistémico. ¿Cómo lo hemos determinado nosotros? En primer lugar, le hemos dicho en nuestras posiciones pues, que hemos dado desde la Cámara que la crisis en Venezuela ya hizo metástasis y lo que estamos viendo es un cuerpo al que se le está paralizando los órganos de forma continua en base a un efecto dominó. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es Venezuela. ¿Cuáles son los órganos? Los sectores productivos del país. ¿Cuáles son estos sectores? Básicamente el sector industrial, que ya ha señalado en reiteradas oportunidades pues, su incapacidad a seguir produciendo por la falta de materias primas, por la falta de insumos, por la falta de repuestos para las líneas de producción. También tenemos un grave problema en el sector farmacéutico que ha llamado a una crisis humanitaria debido al alto desabastecimiento que estamos en este momento padeciendo, al desabasto de alimentos. No hay manera de garantizar a la población lo que es la realidad de un inventario. Un inventario, su esencia real es básicamente poder garantizar el abastecimiento presente, pero también darle la certeza a la población de que va a tener abastecimiento en el futuro. En este momento no hay inventarios en Venezuela. Se perdió ya realmente la esencia de un inventario. Estamos sobreviviendo en base al día a día y en base a este tipo de situación lo que nos estamos convirtiendo es en una población donde lamentablemente estamos sobreviviendo. Estamos en una fase de supervivencia que lo que trae consigo pues es que la población sale todos los días a la calle a intentar ubicar un producto para tratar de saciar la necesidad que tiene su hogar. Más allá de lo que se ha hablado, de lo que se ha mencionado, de un supuesto bachaqueo, de un supuesto contrabando de extracción, nosotros no negamos que puedan haber situaciones de distorsiones en el mercado, pero esa distorsión apareció producto del exceso de controles. ¿Cuáles son estos controles? El control de cambio, el control de precios, un ordenamiento jurídico que no genera confianza, un ordenamiento jurídico que irrespeta la propiedad privada, y esto ha traído como consecuencia pues que la inversión, tanto de los nacionales como de los extranjeros, no está llegando al país. Entonces, en este momento de precios bajos del barril de petróleo, un país que se ha acostumbrado a vivir solamente del ingreso petrolero, ahora es que está empezando a ver las consecuencias de no haber diversificado su economía en los tiempos de las vacas gordas. Entonces, nuestro llamado en este momento es a que hay que rectificar el modelo. Este modelo económico y este modelo socialista no funciona, no ha generado desarrollo y bienestar para la población. Segundo lugar, tenemos que decirlo, el colapso es inminente, ya llegó al país y la única forma de solucionarlo es permitiendo que haya un mercado alternativo entre privados para que se puedan transar dólares privados y podamos traer esas mercancías al país. Lamentablemente tenemos una situación muy compleja en aduana, que todas las mercancías que entran tienen que ser declaradas a tasa CIMADI, pero resulta que no hay tasa CIMADI, resulta que no hay tasas SICAT y tampoco hay tasas en COEX. Entonces, ¿cómo vamos a solventar esta grave situación si no hay semilla, si no hay repuesto, si no hay insumos, si no hay alimentos, si no hay si no hay medicina? Entonces, si no hay, lamentablemente estamos sentenciando a la población a que cuando tiene el dinero no encuentra el producto y cuando encuentra el producto ya no le alcanza el dinero.
Sí, recuerda que nuestros sectores y las cámaras empresariales tienen varias vías en las cuales puede aportar sus soluciones o las soluciones que considera pertinentes pues, para la crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son esas formas? La primera es a través de reuniones privadas. Esas reuniones se vienen haciendo desde el año 2013. Se nos ha convocado a una infinidad de reuniones y lamentablemente, ¿qué es lo que han hecho? Ni siquiera es que han dejado la carpeta encima de la mesa, es que la metieron en una gaveta, cerraron la gaveta, le pasaron llave y la llave la botaron. Y todavía hoy, 3 años después, siguen preguntando que cuáles van a ser las soluciones o cuáles son las medidas que nosotros consideramos que se deben tomar. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, básicamente, tú tienes que permitir que haya un mercado alternativo entre privados, porque tienes que ir desmontando progresivamente el control de cambio. Pero para que el efecto se pueda atenuar o el impacto inflacionario se pueda atenuar, por lo menos en cierto modo o en cierta forma en el hogar venezolano, tú tienes que ir permitiendo que mientras vas desmontando ese control de cambio, tú vayas permitiendo que en paralelo puedan entrar algunas mercancías, que son muy necesarias en este momento en el país, pero que puedan entrar a través de la inversión de los propios privados. Pero resulta que a través del sistema de cambio actual, esos privados están imposibilitados de hacerlo porque entonces es ilegal traer esas mercancías en base a ese formato. Bueno, fíjate, en primer lugar, en el año 2015, la canasta alimentaria cerró en 100.000 bolívares, que representa 10 salarios mínimos para un hogar venezolano. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que según los últimos informes que tenemos, aproximadamente el 75% de la población gana entre 1 y 4 salarios mínimos. Estamos hablando que el 75% de los hogares no alcanza esos 10 salarios mínimos para poder acceder a esa canasta alimentaria. Entonces, ¿qué está trayendo como consecuencia esto? Pues que el hogar venezolano ha quedado empobrecido, pero tenemos un Estado que no utilizó los recursos, los altos recursos que entraron, fueron 1.2 billones de dólares, es decir, 1 millón de millones de dólares que ingresaron al país en este periodo de tiempo, en este lapso de tiempo, y que no fueron utilizados de la forma correcta para poder generar un verdadero desarrollo, un verdadero progreso y bienestar al país. Entonces, otra de las propuestas que nosotros hemos generado es que cada dólar de inversión que se hace fuera de nuestra frontera puede ser es 5 veces más eficiente en Venezuela, es decir, producido en Venezuela, sembrado en Venezuela. Es por ello que los pocos recursos con los que cuenta la nación consideramos deben ser invertidos en el hecho en Venezuela, debe ser invertido en la tierra venezolana, tiene que ser invertido dentro de nuestra frontera y no seguir apostando a las importaciones que lamentablemente nos ha traído como consecuencia que nos hemos quedado sin dinero por corrupción o por importación de productos y generando pues como una grave situación, desencadenando una grave situación en que los hogares hoy tienen la necesidad pues de recurrir a otros mecanismos pues para poder solucionar su escasez de ingresos para poder solventar la canasta alimentaria. Bueno, en primer lugar, considero que nosotros tenemos que transformar este país. No es posible que tengamos un país donde nuestras urbanizaciones se nos convierten en barrios, y no como lo que nosotros quisiéramos que los barrios se nos transformaran en urbanizaciones. Ese es el país en primer lugar que por ejemplo nosotros de la UCES por el cual apostamos. Y en segundo lugar, que nosotros no podemos seguir apostando por una Venezuela de cuarta. Se nos ha tratado de sembrar una semilla donde si no eres de cuarta, de quinta o de sexta, entonces tú no formas parte de este país. Nosotros tenemos que apostar es por construir una Venezuela de primera. Esa es la única solución viable. Más allá de doctrinas, nosotros tenemos que comprender de que los radicalismos son innecesarios, además son contraproducentes para la población. No puede ser que tengamos extrema izquierda, tampoco podemos tener extrema derecha. Lo que tenemos que tener es una Venezuela de primera, y esa es la Venezuela por la cual todos apostamos, y estoy seguro que esa es la Venezuela con la cual nos acostamos a soñar todos los días, todas las noches.